Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar acompañándome en este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Mi nombre es Andrés Barrera. Te hago una invitación, si no te has suscrito al canal, por favor debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. Apóyanos con un like si es de tu interés nuestro material. En la caja de comentarios puedes también dejar la bandera de tu país con tu pregunta, tu sugerencia o tu inquietud, y así nosotros las estaremos respondiendo en el menor tiempo posible. También te pido que nos apoyes, que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como lo es Twitter, Instagram y Facebook. Nos encuentras como tu zona favorita. En esta clase vamos a ver varias cosas, como lo es la ganancia de audio, el volumen, y vamos también a colocar un compresor de sonido. Para esto vamos a nuestra máquina virtual y acá vamos a explicar algunas cosas. Podemos definir ganancia como la medición electrónica, y es donde podemos hacer un equilibrio para la distorsión, ¿sí? O sea, esta medida incluye lo que es el voltaje, lo que es la corriente, pero pues no necesariamente necesitamos de una bocina para poder ya dejarla preconfigurada como tal. Y el volumen es la percepción. Veamos acá. Es esa percepción, ejemplo, cuando hay un carro con un sonido, con un buen car audio muy potente, nosotros ya lo identificamos porque percibimos ese sonido a la distancia. Es como decir la propiedad física, la que identificamos como tal. Y la ganancia ya viene a ser esa señal que representa ese volumen, ¿sí? Cuando encontramos una ganancia con un menos es porque ha habido una atenuación. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha grabado con un volumen muy bajo. Todo esto lo vamos a encontrar en un curso de Adobe Audition, el cual también, si estás interesado en que lo dicte, puedes dejarlo en la caja de comentarios, y ya veo el interés de cada uno de ustedes y así podremos implementar este curso. Bueno, ¿qué otras cosas vamos a tener en cuenta? De mi parte, a mí me gusta siempre tener la ganancia de audio por estándar entre 0, es el valor predeterminado, y entre -6. Así que voy a colocar acá un ejemplo también. Ejemplo, vamos a dejar sonando. Vamos a activar acá el bucle para que se vaya repitiendo constantemente. Vamos acá a la llave inglesa, desplegamos. Bueno, ahí vemos que ya está en bucle. A ver, coloquemos el sonido. Si lo muteamos, acá se nos pierde completamente el sonido, la percepción. Esto no quiere decir de que la ganancia no esté enviando señal. Con la tecla Alt vamos a ampliar un poco las ondas. Vamos a escuchar un poco y vamos a estar pendientes de este monitor. Escuchemos. Vemos que arriba ya está saturando completamente. Si lo adelantamos un poco, vemos la saturación completa. ¿Y esto a qué se debe? A que no estamos dando desde un inicio una buena ganancia. Para esto podremos hacerlo de varias formas. La primera es directamente desde acá, desde el proyecto. Podríamos dar clic derecho, ganancia de audio. ¿Y cuál sería la ventaja? Que estamos dando directamente a toda la pista desde acá. Si nosotros lo hiciéramos directamente, si tuviésemos varios cortes, varios clips, vamos a hacer uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá.
nosotros podemos darle una ganancia diferente a cada clip, pero esto va a ser muy, pero muy tedioso. ¿Qué otra cosa? De que es mejor equilibrarlo desde el inicio, que no nos vaya a quedar unos más altos que los otros. Así que damos control Z, deshacemos los cambios y vamos a dar una ganancia en general. Clic derecho, ganancia de audio. Y lo que les decía, a mí me gusta tener la ganancia entre 0, -3 y -6, ¿sí? Así que podríamos colocarla en un -6, estaría bien. Escuchemos un poco. Vemos el cambio absoluto y desde el inicio estamos dando esa ganancia. Si vemos el medidor, ahí está. Está más que perfecto. Vamos ahora a ver acá un compresor, el cual vamos a ir acá a mezclador de pista de audio. Acá vamos a desplegar en estas opciones avanzadas y vamos a colocar amplitud y compresión. Recuerden que esto lo vimos en la clase pasada, pero esta vez vamos a trabajar con un compresor multibanda. Acá está, seleccionamos. Vamos a escuchar. Lo que hace acá es una preconfiguración. Nosotros si desplegamos acá con doble clic, estamos viendo la compresión que ha hecho y ha balanceado el sonido como tal. Acá estamos viendo los diferentes valores. Vemos acá la ganancia. Ya si ustedes quisieran profundizar más, lo que les digo, esto se ve directamente en un curso de audio profesional. Así que espero haya quedado claro lo que es la ganancia y el volumen. La ganancia, ustedes ya saben, la señal que representa el volumen. El volumen es la propiedad física, es lo que percibimos como tal, y no importa si el volumen está muteado, la ganancia va a estar siempre ahí puesta al nivel que lo coloquemos. Así que nada, esto ha sido todo por la clase de hoy. Gracias por acompañarme en este curso. Ya sabes, si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas debajo del video. Que tengas un excelente día.